Estamos conversando con el expresidente Tony Saca. Estamos haciendo un recuento de su vida previa a que haya entrado a la política y ahora decíamos que íbamos a entrar justamente ya cuando usted gana la presidencia. Como usted dice, Arena venía de perder una elección, usted logra enrumbar. ¿Cuándo se hace cargo usted del partido? ¿Es posterior a que ya fue presidente o fue en ese mismo momento? No, durante la campaña. ¿Durante la campaña? Durante la campaña se produce la renuncia de Toño Salaverría y asumo yo la presidencia del partido. Estamos hablando a mitad de la campaña electoral de cara al 2004. Llegamos a la elección el 21 de marzo, yo era presidente del partido, continué siéndolo posterior y bueno, tuvimos el resultado exitoso que nos llevó a la primera magistratura del país. Fueron experiencias interesantes, mucho trabajo. El trabajo político es importante, Luis, porque tú estás cerca de la gente, conoces a la gente, recorres el país. Ahora este fue mi primer cargo público en mi vida. Yo había sido invitado en algunos momentos para integrar o dirigir algunas instituciones, pero yo estaba dedicado totalmente a mi mundo de AIR, a mi mundo de ASDER, a la parte radiofónica, a toda la parte empresarial familiar. Pero creo que te llega un momento en el que tienes que servir y además no buscas las cosas. Cuando está en el destino aquello está puesto, va a llegarte y tienes que cumplir ese destino y además lograr las metas que tú has tenido de pensar en el país, de trabajar por el país. Ahora, ¿cuáles eran los retos? Tal vez nos hace un recuento de aquel 2004, cómo estaba el país y si nos hace un resumen de cómo fue su presidencia y cuál cree que fue su legado, si le pudiéramos llamar así, de esa presidencia que usted tuvo del 2004 al 2009. No te olvides, Luis, que yo asumo la presidencia en medio veníamos de un periodo ya de varios años de bajo crecimiento económico. Y el gran reto, y yo creo que lo platiqué más de alguna vez contigo, el gran reto es cómo hacer crecer la economía, que sigue siendo un gran reto en este momento en El Salvador. Yo creo que el gobierno que encabecé a partir del 1 de junio del 2004 tuvo siempre claro que había que darle certidumbre al país, que había que darle certidumbre, que había que buscar los motores del crecimiento, que había que apostarle, y le aposté al turismo, le aposté a la agricultura, le continuamos apostando a la parte logística, construimos el puerto de la Unión, que era importantísimo para el oriente del país, la parte de carreteras, pero hay algo que le agregó al gobierno un sello muy especial, que es la parte social. Nosotros, y este es un pensamiento que mantengo todavía, yo creo que la parte social debe ir de la mano con el tema de las libertades, con el tema del crecimiento económico. O sea, una cosa y la otra no están peleadas. El hecho de que tengas una buena macroeconomía, que tengas en orden tus cifras, y a la par pueda llevar programas sociales como Fosalud, que se creó gracias a un impuesto extra a los cigarros y al licor y a la cerveza en aquel momento, cambió la historia en el tema de la salud por varias razones. Primero, atendíamos 24 horas, habían medicamentos en las unidades de salud. Creamos Red Solidaria. Cecilia Gallardo, a quien llamé para ver la parte social, creó un programa para combatir la pobreza extrema y la pobreza extrema severa. Invertimos en Red Solidaria de una manera responsable, comprometiendo a la gente no solamente a darles el pescado, sino que aprendieran a pescar, que además mantuvieran a su familia cerca o a sus hijos estudiando y en el tema de la salud, manteniéndolos en las unidades de salud, siguiendo sus controles normales. Creamos el programa de la semilla mejorada porque formaba parte de mi idea sobre el agro. Este es un país que ha sido agrícola, Luis. Ha sido agrícola, es agrícola y seguirá siendo agrícola. Nuestra tierra
de vocación agrícola, hoy con la caña, el café, algunas personas que están experimentando con plátano y otros cultivos importantes, el maíz, por supuesto, el maíz y el frijol. Esta tierra es agrícola y yo creo que esa es una parte de la agricultura que nos creció durante 5 años, Luis, en un promedio del 19%, entre el 18 y el 19%, te demuestra que uno de los crecimientos rápidos que puedes tener en la economía, y tú como economista lo sabes, es el agro, porque es algo que se ve inmediatamente. Además, surtes el mercado local. La economía creció, fue despegando poco a poco. No hay nada que se pueda lograr de la noche a la mañana. Creció la economía hasta el 4.7 en el 2007, que fue el crecimiento más alto que tuvimos, pero un crecimiento interesante. Veníamos de crecimientos abajo del 2%. Logramos subir y tuvimos 3 años de presupuesto financiado. Yo creo que lo más importante de esa presidencia es que puedes perfectamente decirle a los salvadoreños que el tema de las libertades, el cuidado de las libertades, el cuidado de la institucionalidad, no riñe en lo más mínimo con los temas sociales, por ejemplo. Por supuesto, manejados de manera responsable, no haciendo locuras ni populismo, porque eso no te lleva a ningún lado al país. Ahora, por supuesto, nosotros que veníamos creciendo al 4.7 en el 2007, y cuando lo ves en promedio fue un promedio interesante y muy bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado la crisis del 2008, que afectó al mundo entero? Una crisis que barrió economías. Yo estoy seguro, Luis, que en este momento, quizás si eso no se hubiera dado, el crecimiento, si se hubiera mantenido responsablemente la política económica que estábamos siguiendo, hombre, hubiéramos logrado definitivamente mantener un crecimiento sostenido. Y quizá hubiéramos llegado a un 6% con el tiempo, si se hubieran mantenido las políticas públicas de confianza, credibilidad, respetando las instituciones, apostándole a sectores estratégicos. Yo creo que el gobierno debe hacer eso siempre. Ahora, ¿cómo entrega usted el país al presidente Funes? Porque yo recuerdo que la situación fiscal era bien complicada en aquel momento. Usted menciona que a finales del 2008 vino una crisis. ¿Cómo entrega usted el país? Bueno, mira, cuando llega la elección del 2009, aquí el comentario de todo el mundo es que este país iba a agarrar fuego, que no íbamos a poder tener una alternancia adecuada. Demostramos una madurez, tanto el presidente electo como el presidente de la República, en aquel momento, tu servidor, una madurez que se requiere para tiempos de alternancia. Entregamos el gobierno como se debe hacer, en orden, con todos los ministerios. Si tú me preguntas por las finanzas públicas, es que nunca las finanzas públicas son abundantes. Siempre uno va saliendo, pero salíamos. Yo recuerdo que pasamos 3 años sin un solo préstamo, Luis. Tuvimos presupuesto equilibrado. Y eso se debió al ahorro, se debió a la continuidad de programas y además que el crecimiento te permitía pagar el servicio de la deuda, te permitía pagar las pensiones. Y hubo reforma tributaria también, ¿verdad? Hicimos una reforma tributaria que no aumentó ni el IVA ni la renta. En aquel momento la reforma tributaria cerró los agujeros fiscales, combatimos la evasión con toda la fuerza del mundo y también hicimos una serie de reformas a la elusión. Y eso permitió ir recaudando más, tener un Ministerio de Hacienda que recaudara más, que cobrara lo que tiene que cobrar, no un Ministerio de Hacienda que sea o que esté sobre todo mundo y queriendo cobrar a quien ya paga, no, aquí hay que aumentar la base tributaria. Y eso lo hicimos. Pasamos 3 años sin, además no teníamos ni votos en la Asamblea Legislativa que nos dieran préstamos y el presupuesto fue equilibrado. Pero al final del periodo yo recuerdo que quedaba una deuda de proveedores bastante importante, que fue más o menos 240 millones, ¿se acuerda? 171 millones. Y los letes llegaron al final, ya al final, el 31, digamos, de mayo, cuando se hicieron la emisión de los 300 millones adicionales, a 800 millones de dólares, ¿verdad? Y era una situación bastante complicada de caja en ese momento. Hicimos un arreglo, y digo un arreglo que fue un arreglo político, entre los partidos
de gobierno y la oposición para darle sostenibilidad al inicio del nuevo gobierno y pagar nuestras deudas hasta el último día del mes de mayo. Eran 171 millones de dólares en proveedores que pagamos. Hicimos un acuerdo, se dejaron los 650 millones de dólares de los eurobonos. Eran los préstamos que se habían adquirido con el BID y el Banco Mundial. Exactamente, ahí se dejó eso previsto. Así es que nosotros actuamos de manera responsable. Por supuesto que cuando yo entregué la presidencia veníamos afectados ya por un 2008 que fue una crisis mundial de grandes dimensiones. Se empezó a reducir el crecimiento, se empezó a sentir que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, estaba también resintiendo el golpe de esa economía y los trastornos del sistema financiero mundial, y eso afecta. A un país como El Salvador lo afecta. Sin embargo, nosotros tuvimos, digamos, en la mayoría de nuestro periodo, un manejo responsable de las finanzas públicas, un manejo serio. Se pagaron siempre los compromisos, se pagaron los escalafones en el sector público. Ahora, los subsidios sí se salieron bastante de control en ese tiempo, ¿verdad? Pero se pagaron, Luis. Lo que pasa es que, fíjate, cuando yo llego a la presidencia, el precio del petróleo estaba a $20. $20. Sí. A mí me llegó a $145 el barril de petróleo. Imagínate lo que significa para un gobierno que la factura petrolera llegue casi a $2.000 millones. $145. Llegó el galón casi a $5 y centavos. Fueron momentos muy difíciles. Después comenzó a bajar el petróleo y se estabilizó como entre los $80, $90 y algunas veces llegaba hasta $107. Eso dispara los precios de los subsidios. Disparó el precio del subsidio al gas propano. Hubo un momento en el que el gas propano, el subsidio se invertía en $70 millones y se nos disparó a $120 millones. Y el de electricidad fue bien caro. El de la electricidad fue bien caro, a pesar de que manteníamos solo un subsidio a los 99 kilovatios hora, que son a los hogares más pequeños y más pobres del país. Por supuesto, hicimos un subsidio al transporte público, porque es que cuando tú comienzas a comparar, Luis, los tiempos, es de alguna manera ingrato decir, no, es que en aquel momento no había subsidio, cuando el barril de petróleo costaba $20, llegó incluso a costar $9. O sea, no podemos comparar. La realidad económica del mundo cambia de nuevo cuando el barril de petróleo llega a $100, y no digamos cuando llega exactamente a $145. Es que eso te absorbe finanzas públicas y le absorbe a la gente el dinero de su bolsillo. Y eso nos resintió mucho, nos golpeó mucho. Sin embargo, mantuvimos los subsidios, y el tema del subsidio al gas propano es un subsidio que la gente lo espera, que a la gente le ayuda. Independientemente de cualquier plan que tú tengas de racionalización, que si en el recibo, que si en una tarjeta solidaria, independientemente de cualquier cosa, ese subsidio ayuda mucho a las personas. Vamos a un corte comercial y luego veamos el final ahí de su administración y veamos el futuro. O sea, usted está ahora planteándose como uno de los candidatos a la presidencia, y veamos entonces cuáles son las propuestas para el futuro. Con mucho gusto. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.